por comenzar, maestros. Denos unos 3 minutitos más, ya está corriendo el tiempo. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alex. Entonces yo regreso con ustedes en cuanto termine la sesión. Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, pues déjenme presentarles. El mes pasado estuvimos en el foro del maestro. Ese fue un foro presencial que estuvimos en el Estado de México, ahora sí como quien dice, internados en el bosque. Muy padre el evento, bueno, ¿qué les puedo decir? Espero que estén aquí algunos maestros que estuvieron esa ocasión. Y pues bueno, fue un foro presencial. Y este webinar pues es el último del año. Queremos agradecer su presencia y bueno, pues en esta ocasión estuvo el maestro Víctor Casorela y el día de hoy también nos acompaña para cerrar de acuerdo a las respuestas que obtuvimos en el foro presencial y en todos los webinars que hemos tenido, la parte de lo que es inteligencia artificial les atrae mucho, les inquieta mucho. De hecho, Junior Achis me regaló becas y todo eso para tener un programa de inteligencia artificial para sus alumnos. Y bueno, vamos a seguir teniendo este tipo de programas para el siguiente semestre. Entonces, pueden escribir eh, a mí al mail de susana@jmexico.org.mx. Ahorita en el chat pondrá mi mail Alejandro. Y ahí, si están interesados en algún programa de Junior Achievement, pues les agradecemos porque estamos a tiempo de hacer la planeación para empezar el año con nuevos programas. Y bueno, pues ahora sí vamos a presentar a Víctor. Víctor tiene 13 años de experiencia en la iniciativa privada. Ha estado en puestos gerenciales y de liderazgos, en incorporaciones que tiene que ver con el tema de tecnologías. Más de 30 años como sector público, principalmente ejerciendo la cátedra ya hace más de 21 años, así es de que pues los puede entender perfectamente cuáles son sus necesidades hoy por hoy. Y bueno, actualmente es subdirector de informática de la Universidad Pedagógica Nacional de México, es coordinador de programas de educación superior para el campus virtual, Politécnico en la Dirección de Educación Superior, subdirector de contenidos y medios educativos en tecnología educativa en el Instituto Politécnico Nacional, es subdirector académico de UPIXA y bueno, pues como pueden ver tiene varios cargos y así pues tiene muchos cursos que puede fortalecer y sustentar su participación con nosotros, como el Diplomado Internacional en Dirección TIC para CEO de Universidades, taller sobre aula invertida en la Ibero, miembro honorario del Comité Permanente de la Enseñanza de la Ingeniería de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, investigador y conferencista en el campo de la información, educación e innovación, presentando proyectos en países como Canadá, Bolivia, Cuba, España, Perú y Estados Unidos. Es especialista en nuevos modelos educativos apoyados en tecnología. Forma parte del grupo de redes académicas en proceso de innovación y transformación tendientes a la educación 4.0. Bueno, reconocimientos. ¿Qué les puedo decir? Me estaría aquí un buen rato hablando de todos sus reconocimientos, pero bueno, entre uno de tantos que tiene, es uno de los 20 mejores trabajos presentados en Lima que ha dado como informática en las universidades de Iberoamérica. Y por último, como experiencia en docencia, pues desde 1991 más de 40 asignaturas relacionadas con informática en el Instituto Politécnico Nacional, 31 años en diversas materias de gestión, bueno, seminarios de titulación, etcétera, etcétera. De hecho, él fue mi maestro con el que me titulé, orgullosamente les puedo comentar, y pues que queremos agradecer que esté aquí, porque pues ahora como alumna estábamos regresando un poquito de lo mucho que nos enseñó cuando estuvimos en el Politécnico, y bueno, pues adelante. Comenzamos con tu ponencia, Víctor, bienvenido. Esperamos que puedan aprender mucho los maestros y si no, también más adelante tenemos varios maestros se han acercado a mí porque quieren saber más temas
inteligencia artificial. Así es de que pues te dejo con tu público, Víctor. Muchas gracias y bienvenidos. Gracias, buenos días a todos y gracias, Sona, por la presentación. Eh, Venimos prácticamente aquí a platicar un poco con ustedes sobre mis experiencias en el uso de la inteligencia artificial, en este caso sobre todo en procesos educativos, ya que entiendo que la mayoría de ustedes son educadores, aunque entiendo que también hay algunos de otro eh, desarrollo profesional, pero esto también inclusive ayudaría para ello porque vamos a platicar también tanto de los usos de la inteligencia artificial en los procesos educativos de todos los niveles, como los usos en el ámbito profesional. Vamos a ver, inclusive vamos a revisar cómo ya el mercado, en el mundo profesional, el mercado de trabajo, ya se está solicitando dentro de los perfiles y currículas o perfiles de puestos, ya se está utilizando este tipo de perfiles, que ya las personas que aspiran a un puesto tengan conocimientos de inteligencia artificial, aunque no sea de todo expertos en este tema. Entonces, dicho lo anterior, pues, empezamos a ver justamente cómo se ha introducido la inteligencia artificial en los procesos educativos. Ha sido básicamente un tema muy particular porque en algunas ocasiones, como vamos a ver algunas noticias, en algunas escuelas al principio de la utilización de la inteligencia artificial había sido inclusive prohibida o bloqueada para que no se pudiera utilizar. Pero poco a poco ha ido ganando terreno de manera importante la inteligencia artificial en los procesos educativos. En ese mismo contexto, pues, veríamos, porque honestamente, por pláticas con algunos de los profesores, encontramos que hay una desventaja con estas generaciones, porque los que han entrado mucho más al contexto y al mundo de la utilización de la inteligencia artificial en el ámbito cotidiano han sido justamente estas nuevas generaciones. Y los maestros nos hemos sentido un poco rezagados en este sentido y de repente hasta, en algunos casos, hasta rebasados porque no sabemos inclusive cómo podemos afrontar estos problemas que nos estamos enfrentando. Pero también hay que comentarlo y es una verdad y por eso también en algunos casos se ha bloqueado o inclusive se ha satanizado la utilización de inteligencia artificial en procesos educativos. Entendemos que este es un efecto de la inteligencia artificial en la relación humano-máquina que inclusive ha desbordado algunas otras pasiones. Un ejemplo dramático que es como el que vemos aquí, donde un chico de 14 años que empezó a interactuar con inteligencia artificial a través de los videojuegos, se enamora de un personaje de Game of Thrones y le dice que la única forma de verse ha sido que él se pueda suicidar. Y este caso, en teoría, entendemos que fue real y fue muy dramático. Eh, Tal vez no sea real, yo espero que no fuera así de esta manera, pero sí se han encontrado en el mundo casos muy críticos en este sentido. En otros casos, por ejemplo, un poco más románticos, hemos encontrado en Medio Oriente que algunas personas al tener ciertas debilidades de comunicación entre seres humanos, entendemos en muchas veces que la relación entre seres humanos es complicada y hay algunas personas que les cuesta mucho trabajo interactuar con otros seres humanos y mucho menos hacer relación de pareja. Entonces resulta también este otro ejemplo que hay por ahí en el mundo en el cual una persona, al no poder conseguir una novia, pues más bien se casa con un robotito que tiene inteligencia artificial con el cual sí puede platicar, sí puede interactuar, sí puede tener ciertas pláticas que no se atrevería a tener con una persona normal, ¿no? Encontramos hemos encontrado esos tipos de temas y esto tiene que ver con esto justamente de la relación entre los efectos de la inteligencia artificial y los seres humanos. Y para eso también hemos visto una gran cantidad de ejemplos en películas de ciencia ficción, que dicho sea de paso, hay algunas que inclusive se basan en casos reales y otras sí entran en el terreno de lo ficticio. Pero estamos cada vez hay una
brecha mucho menor entre lo que se ve en las películas de ciencia ficción y lo que vamos a estar viviendo de manera cotidiana apoyado por la inteligencia artificial. Esto se convierte justamente en algunos desafíos de la utilización de la inteligencia artificial en los procesos educativos. Esto es, principalmente se debe a al riesgo de los sesgos que la propia inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es la que estamos viviendo el día de hoy, nos puede presentar. Este panorama se debe básicamente a la manera en cómo opera la inteligencia artificial generativa en los procesos. eh, Realmente la inteligencia artificial no es la que tiene toda la información, sino más bien esta inteligencia artificial toma información que está puesta en la red en todo el mundo. Y por esa razón podremos encontrar algunos sesgos, desde sesgos racistas, sesgos orientados hacia el machismo, hacia ese tipo de cosas, porque regularmente son las lecturas y la información que se encuentra en la red. Podríamos decir así, ahí, perdón, si es que queremos encontrar culpables, los culpables somos todos aquellos que subimos información en la red. Lo único que hace la inteligencia artificial generativa es tomar esa información que está en la red y ponerla a nuestra disposición después de haber hecho un gran número de análisis. ¿Cómo es esto? Cuando yo lanzo una pregunta que se le llama un prompt de inteligencia artificial, lo que hace esta inteligencia artificial generativa es buscar en toda la red, en todo el mundo, que es lo que tiene en cualquier idioma inclusive. Lo busca, hace un análisis de cuánta gente ha preguntado lo mismo o relativamente lo mismo que yo estoy preguntando y revisa las respuestas que miles y millones de personas o miles o millones de personas han hecho sobre la misma pregunta y entonces, de acuerdo a las calificaciones que damos sobre las respuestas, me pone la respuesta más cercana a lo que yo quiero saber. En muchos casos, lo que voy a recibir es lo que yo quiero escuchar, derivado justamente de eso, porque además también de relacionar toda la información que está en la red y que la gente ha preguntado y que la gente ha aceptado las respuestas como válidas, y eso no quiere decir que eso sea la verdad, sino más bien, de acuerdo a la estadística, es el número de veces que más gente ha preguntado eso y que más respuestas ha tenido sobre esa pregunta. A través de estadística, entonces, me presenta una respuesta de lo que más se escucha o se lee o se sube a la red en función de ese tema y lo pone disponible. Después de hacer el análisis de miles de millones de datos y de información, me pone lo que es más acercado a la pregunta que yo estoy haciendo. Por eso, y como vamos a ver un poco más adelante, la parte más importante para poder interactuar con inteligencia artificial generativa es cómo le preguntamos en este caso a esta inteligencia artificial para que podamos tener respuestas adecuadas. Entonces, por un lado están este tipo de sesgos que podemos encontrar y que si no tenemos buenos criterios para poder analizar la respuesta que me está dando, sí podría caer en algunas mentiras. De hecho, en algunos casos me he enfrentado cuando hago preguntas a encontrar respuestas incorrectas porque en ese sentido yo conozco la respuesta, simplemente era probar qué tipo de cosas podría yo obtener a través de inteligencia artificial generativa y obtengo una respuesta errónea. Y cuando digo que esa respuesta es errónea, acepta que tuvo un error y me presenta otra respuesta de las que puede tener en su catálogo de respuestas, ¿no? Así funciona y ese es el desafío que tendríamos que tener desde el punto de vista de los sesgos. El otro desafío que tenemos en la utilización de este tipo de herramientas en los procesos educativos, por algunos educadores se dice que podríamos tener una afectación en la propia autonomía del estudiante, es decir, que el estudiante solamente dependa de las respuestas de la inteligencia artificial generativa y entonces ya no obliguemos un poco a que pueda pensar y reflexionar. Y ahí estriba entonces el desafío. ¿Cómo le hacemos para que en lugar de que solamente sea un juego de preguntas y respuestas y copiar y pegar, cómo le hacemos para que más bien lo ayude a reflexionar y entonces potenciemos la inteligencia artificial generativa y no solamente seamos
unos replicadores de lo que me está respondiendo, en este caso, la inteligencia artificial. Todo esto tiene que ver con toda esta evolución que se está dando en el mundo, tiene que ver con bueno, a partir de un análisis que se hizo en la UNESCO sobre en la vertiente de educación, determinó que hay ciertas competencias que todo ser humano deberíamos tener en esta época, sobre todo en lo que hoy se denomina ciudadanía digital. Estamos empezando, de hecho ya estamos prácticamente, dependiendo de los países, de las latitudes en los cuales estamos trabajando, estamos empezando a depender muy fuertemente de las tecnologías y en particular en este caso de la inteligencia artificial. Analizando estos casos, entonces lo que hace la División de Educación de la UNESCO empieza a hacer un análisis y determina a través de una gran cantidad de estudios que llevó algunos años en definir qué tipo de competencias deberían tener los ciudadanos digitales y en particular, sobre todo, los educadores. En este caso salen un conjunto de habilidades que vamos a ir revisando poco a poco. Los objetivos justamente de este estudio que hizo la UNESCO principalmente es proporcionar a los educadores este tipo de herramientas para poder integrar la inteligencia artificial en la enseñanza. Como decía yo hace un rato, se tuvo que analizar este proceso porque si bien es cierto, no podríamos prohibir la utilización de este tipo de tecnologías. Ya en algunas pláticas con algunos otros expertos, algunos de ellos maestros míos, justamente cuestionábamos sobre la utilización de la inteligencia artificial en la educación y cómo en algunos lugares, al verse impotentes y no poder controlar los procesos educativos que los propios alumnos empezaban a utilizar para resolver tareas y que estaban inclusive sobrepasando las habilidades de los propios maestros al pedir una tarea y que esta tarea los alumnos van y la buscan a la inteligencia artificial y les responde y simplemente respondían los alumnos lo que la inteligencia artificial decía. Y en algunos casos el maestro se da cuenta, en otros casos no. Pero entonces, bajo estos elementos, por eso hubo una preocupación muy grande por parte de la UNESCO en la División de Educación y establecer este tipo de habilidades que se debe tener y cómo podríamos ir acercando este tipo de herramientas a los maestros para potenciar los procesos educativos. Y justamente son, este tipo de pláticas y comentarios como las que tengo con ustedes y los esfuerzos que se están haciendo ya en muchas escuelas para poder llevar esta parte de capacitación a los profesores para la utilización de inteligencia artificial, para en lugar de prohibir, más bien potenciar. Es un ejemplo que podríamos tener sobre esto que decía yo que algunos compañeros de las academias en las cuales pertenezco, decíamos, nos encontramos en un momento muy parecido a cuando estábamos como estudiantes nosotros y que nos prohibieron utilizar las calculadoras para hacer algunos cálculos. Creo que toda esta corriente que traemos sobre la utilización de la inteligencia artificial tiene que ver con el marco de competencias de la UNESCO en su división de educación. Ahí es donde se hizo un análisis bastante importante sobre la utilización de herramientas como esta de inteligencia artificial, porque decía yo que en algunos casos inclusive ya habían prohibido la utilización de este tipo de recursos o herramientas informáticas. Justo con eso, entonces, la UNESCO después de este estudio, lanza hacia todos los países miembros de la UNESCO esta particular preocupación para que a nivel de los secretarios de educación de cada país y a su vez en cada uno de los estados y llegar hasta las escuelas, poder más o menos trabajar y tener proyectos tanto de capacitación como de incorporación de habilidades, de este tipo de habilidades digitales. Justamente estas habilidades surgen de la UNESCO para los maestros. En estas es cómo podemos utilizar entonces la inteligencia artificial. Un contraejemplo que se comentaba y que había yo dicho que lo veía yo con algunos de mis compañeros en las academias donde estoy, que están orientadas a computación en la educación, y donde decíamos que estábamos viviendo en un momento en el cual eh, me estarían prohibiendo la utilización de las calculadoras, estamos más o menos viviendo ese momento. Es como prohibir la utilización de herramientas a los alumnos sabiendo que les estén disponibles.
aunque podamos bloquearlas y cancelarlas dentro de la escuela. Pero fuera de la escuela las están viviendo, las están utilizando. Y sobre todo estas últimas generaciones muy cercanas a las tecnologías, difícilmente podemos decir que no se utilicen. Entonces, más bien, ayudémonos entre nosotros como docentes a potenciar estas herramientas y cómo las podemos utilizar de mejor manera, ¿no? ¿Para qué la UNESCO desarrolla este tipo de competencias? La primera es poder darle inclusividad en el proceso de aprendizaje, es decir, promover un enfoque inclusivo que sea mucho más participativo y además también que abarque prácticamente todos los niveles educativos y también abarque todos los, por decirlo así, todos los estratos de la población en una comunidad. Si bien es cierto, estas herramientas de inteligencia artificial cada vez están más cercanas hasta cualquier persona. De hecho, en otro proyecto que tengo por ahí desarrollando también, estamos tratando de implementar herramientas de inteligencia artificial para apoyar a la población adulta que ha sido marginada digitalmente porque hemos encontrado casos en que la gente adulta no le gusta utilizar la tecnología porque el teléfono celular de por sí no le gusta, porque no alcanza a ver los números, porque se le hace muy complejo manipular cualquier tecnología. Y entonces estamos trabajando en un proyecto donde estamos entrenando a dispositivos que tienen inteligencia artificial, verbigracia como Alexa, como herramientas de Google, etcétera, en el cual los entrenamos para que por voz puedan darle instrucciones, en este caso la gente adulto, a los dispositivos. Por ejemplo, algo tan sencillo como que le diga al teléfono, Alexa, comunícame con mi hija. Y ya no tiene que buscar el teléfono, teclearlo, no encuentra los números, etcétera, etcétera, ¿no? O inclusive otro tipo de apoyos mucho más importantes, como sobre todo la población adulta, empezamos a ver que empieza a quedarse sola y empieza a caer en procesos de depresión. Y entonces puede encontrar un acompañante de pláticas, podemos decirlo así, donde la propia inteligencia artificial platica con la gente adulta, ¿no? Y entonces saca un poquito en sus procesos de depresión y podría apoyar, aunque esos asuntos todavía se antojan un tanto delicados, porque si bien es cierto, detrás de la inteligencia artificial pudiera haber un gran número de psicólogos, pero todavía hay dudas sobre este tipo de procesos, pero en esos proyectos también estamos incorporando desde el punto de vista tecnológico este apoyo, pero faltaría ver esa otra parte donde es un poco más la interacción con los seres humanos y cómo podríamos responder a eso. Pero hablando justamente, regresando a este tema, cierro el paréntesis para regresar al tema, justamente la UNESCO, con ese pretexto, estas son parte de las intenciones que la UNESCO tiene sobre el desarrollo de habilidades, es promover el enfoque inclusivo para toda la población. Ahí abro otro paréntesis, también como ejemplo, inclusive el apoyo de inteligencia artificial ya puede ser en varios idiomas y también ya hay algunos procesos en los cuales puede interactuar en varios dialectos y lenguajes propios de ciertas zonas en particular. Por ejemplo, podríamos hablar que ya podemos interactuar con algunas de estas inteligencias en náhuatl o en otomí o en algunas otras lenguas o lenguajes o idiomas en los cuales no podemos acceder de manera muy rápida, pero sí podemos interactuar y por eso podemos permitir que se puedan seguir desarrollando estos procesos de aprendizaje de estos lenguajes. En eso también se puede potenciar con la utilización de la inteligencia artificial y a su vez también permitiría a los propios educadores no excluirlos con la tecnología, sino más bien incluirlos en este tipo de procesos educativos. Hay algunas de las cuestiones más importantes y en donde se centra mucho más la polémica en la utilización de la inteligencia artificial. Y es en los principios éticos que también están considerados dentro de estas habilidades de ciudadanía digital. Y tenemos algunas, por ejemplo, como el caso, perdón, de la parte de transparencia. Es decir,
Cuando hablamos ética desde el punto de vista de transparencia, tendremos que revisar cuál es el origen de los datos. Y ahí podemos empezar, justamente regresamos al tema de los sesgos, en donde podríamos obtener qué tipo de información, y ahí es donde los maestros podríamos revisar cuáles son las fuentes que utiliza tanto la inteligencia artificial como las que está utilizando el estudiante para poder sustentar algún tema que tiene que presentar. Están en este caso el proceso de la generación de los datos, de dónde vienen los datos, cuáles son las fuentes de esto, son otros de los aspectos éticos que están inmersos en este tipo de cosas. La parte del propósito del uso es para qué se utiliza la información, ese es otro de los temas éticos, porque si bien es cierto, toda esta información está en la red y de hecho al principio de la utilización o al principio del nacimiento de la inteligencia artificial generativa, encontrábamos que había una gran cantidad de hackers, porque era tan sencillo como decirle a la inteligencia artificial o buscarlo en la red de dime cómo puedo hackear tal o cual cosa. Y como en este caso la inteligencia artificial, contrario a sus principios, no piensa, no razona, no tiene criterio, pues simplemente da la información sin saber a quién la está dando, ¿no? O podemos encontrar información, ya, que eso ya está inclusive bloqueado, está prohibido, ya no puedo preguntar, o si lo pregunto me dice que no estaba facultado para poder responder, cómo crear una bomba. Había al principio inclusive daba manuales para cómo crear una bomba, cómo desarrollar una bomba, etcétera, y ya cómo poder hacer una bomba en casa, ¿no? O inclusive esta parte de que entramos al siguiente tema, que es la responsabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de una consulta que estamos haciendo a la inteligencia artificial? También tenemos que trabajar en la parte de mitigación de riesgos, que esto supone como el ejemplo que yo ponía de elaboración de una bomba o cómo puede acechar a una persona, cosas así por el estilo se preguntaba, la inteligencia artificial respondía sin mayor empacho, porque les digo, no razona, no piensa, a pesar de que se llama inteligencia, no piensa en ese tipo de cosas. También hay muchos errores, hay mucha información en la red, como sabemos, que es errónea, que es inexacta, que no es precisa, que no tiene fuentes reales. Y entonces ahí la otra parte de la ética es la parte de esta de corrección de errores. En la parte donde más hemos encontrado problemas es en la parte de equidad y como decíamos, cómo podemos evitar ese tipo de sesgos en la información y cómo podemos además incluir, ya ponía yo el ejemplo de inclusión sobre población adulta, de adultos mayores, la inclusión por parte a diferentes tipos de población o diversos tipos de generaciones que están conviviendo y con esto podemos inclusive ayudar a equilibrar o a tener esa equidad. La parte de privacidad también es otro de los temas en los cuales se está trabajando, donde no podemos obtener información prácticamente, información personal de cualquier persona, aunque se podría tener acceso. En un ejemplo, seguramente ustedes saben que en este caso Google sabe todos de nosotros. Hay una opción, si han tenido un poco de curiosidad y ven en la parte de configuración de Google, tiene todos los lugares que he visitado en los últimos 3 años o prácticamente desde que abrieron su cuenta de Google y que normalmente entran a Internet con su cuenta de Google, almacena toda la información que yo le pongo, que yo le pido, pero también almacena toda la información que no le pido, sino en este caso, en lugares donde he estado, compras que he hecho, a dónde he ido, cuáles son las rutas que inclusive estoy tomando y toda esa información está disponible en la red y en muchos casos está disponible para cualquier persona. Entonces imaginemos a un secuestrador que empieza a revisar mi cuenta y vea las rutas que yo he tomado en ciertos lugares para justamente facilitar ese secuestro, ¿no? Ese tipo de información es sumamente importante y hay que trabajar mucho en ello. Y con esto justamente entramos al siguiente, que es la parte de seguridad. También entra en el terreno de la ética. La seguridad, en este caso la ciberseguridad, sobre todo que ahora estamos sufriendo de manera importante justamente esta parte de la ciberseguridad y que a través inclusive ya
Hemos visto casos muy comunes que secuestran nuestro teléfono celular, secuestran nuestras cuentas y ya sea a cambio de dinero o utilizan nuestras cuentas para poder hacer alguna que otra fechoría por ahí. Son los aspectos éticos que está considerando este tipo de herramientas. ¿Cuáles son estas dimensiones en este caso, de la inteligencia artificial? En este caso es justamente para qué utilizamos esta inteligencia artificial y aquí tenemos que desarrollar la utilización de la inteligencia artificial generativa que esté centrada totalmente en los seres humanos. Ese es algo, uno de los retos y desafíos que tenemos en los procesos educativos. La otra es en la parte que ya hemos comentado, que es la parte de la ética, que básicamente se refiere a estos principios que nos están guiando para poder trabajar en ellos, como ya vimos los principios de la ética. En este caso, los fundamentos y las aplicaciones que están desarrolladas para ello. Esto es la utilización de la inteligencia artificial para la mejora de los procesos de aprendizaje. Aquí abro un paréntesis especial donde, sobre todo al principio, de repente, cuando empezamos a ver las ventajas que tenemos sobre la utilización de la inteligencia artificial, y a veces inclusive abusamos de este tipo de herramientas a preguntarle una gran cantidad de cosas y vemos cómo me va resolviendo algunas cosas como los ejemplos que vamos a ver en un momento más, ¿no? Cómo me puede resolver. Pero aquí es donde cambiaría el paradigma educativo, ¿no? En el para qué voy a utilizar, yo como maestro, para qué puedo utilizar la inteligencia artificial y cómo permito a mis alumnos y cómo favorezco los procesos de aprendizaje con la utilización de la inteligencia artificial. Ahí estriba toda la diferencia de la utilización de inteligencia artificial por utilizarla nada más, por responder básicamente a una tarea que nos deja un maestro, o cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para poder potenciar los procesos educativos. A eso se refiere estos fundamentos, que tiene que ver con en este caso, con la pedagogía de la inteligencia artificial. Y no es otra cosa más que la generación de métodos más innovadores para los procesos educativos, como por ejemplo, obviamente, desde hace ya un buen tiempo utilizamos la computadora en los procesos educativos para poder hacer tareas, desarrollar trabajos, etcétera. Sobre todo en la pandemia ayudó de manera muy importante, sobre todo en trabajos en colaboración. Ahí fue donde se potenció el uso de las tecnologías. Ahora estamos viendo otro tipo de herramientas como serían, en este caso, los lentes de la realidad virtual con contenidos educativos. Seguramente en muchos casos ustedes han visto en algunas películas de ciencia ficción cómo un médico puede manejar con hologramas partes del cuerpo humano. Hace cirugías y operaciones a través de los hologramas. Eso se puede llevar a cabo con lentes de realidad virtual y realidad aumentada. Ya están entrando, en este caso, a las escuelas. En particular, también estoy participando, hago una pequeña participación en un proyecto sobre la utilización de lentes de realidad virtual para generación de contenidos educativos, sobre todo en este caso en medicina, es uno de los ejemplos. Ahora pues está desarrollando contenidos educativos también para la enseñanza de habilidades, en este caso el manejo del transporte para aquellos los que son aspirantes a manejar trenes, ya se están entrenando en dispositivos de este tipo, también los propios simuladores para aviadores, todo ese tipo de herramientas son las que poco a poco se están utilizando y es por eso que hablamos de métodos innovadores con la utilización de la tecnología. Y en el caso del desarrollo profesional, cada día estamos encontrando que no solamente ya para dentro de los procesos educativos la utilización de este tipo de herramientas, sino yo decía al principio de esta sesión cómo en este caso se están ya solicitando eh, en los perfiles de puestos la utilización o la habilidad de manejo y utilización de inteligencia artificial para el desarrollo de un puesto. Es decir, no están pidiendo informáticos o profesionales en informática, sino más bien lo que están pidiendo que, por ejemplo, en las que yo encontré por ahí, eh, sobre un analista financiero, están pidiendo
que pueda manejar, en este caso, la inteligencia artificial para poder interpretar resultados, en este caso, de un análisis que tiene que ver con la estadística y que la inteligencia artificial puede facilitar ese análisis. Yo le doy un conjunto de datos a esta inteligencia artificial que se ha obtenido a través del resultado de los procesos que se dan en una compañía y me puede ayudar. Yo le puedo decir que me haga un análisis de cierto sentido, con cierto enfoque, y le doy los datos y me hace el análisis, hace el papel de un analista de datos para poder interpretar resultados. O en otro sentido, cuando yo tengo ya instalado a la inteligencia artificial como parte de las herramientas del negocio, yo le puedo decir, desarrollame un plan de ventas en los siguientes 3 años en función de la historia que tengo como empresa en los últimos 10. La inteligencia artificial va y revisa la información de ventas y financieras de la organización y me entrega un plan de ventas para los siguientes 3 años. Lo que pudiera hacer en este caso un analista financiero para una organización, ahora ya la podría hacer una inteligencia artificial. La parte donde entra el ser humano es cómo interpretamos justamente esos datos que me está arrojando la inteligencia artificial. Más el proceso operativo es en lo que ayuda a la inteligencia artificial, pero en la toma de decisiones la hace un ser humano con el apoyo de este tipo de herramientas, ¿no? En este tipo de cosas, lo que comentaba, estas son las habilidades que están generando estos perfiles de puesto. Es la comprensión de la inteligencia artificial, las habilidades para el manejo de la inteligencia artificial en la solución de problemas, la del pensamiento crítico con los resultados que arroja la inteligencia artificial, la creatividad y la ética. Son este tipo de habilidades que están incorporando los perfiles de puesto cualquiera que este sea, incluyendo también ya en los procesos docentes. Ahora, cuando ya están empezando a revisar en algunas escuelas, cuando entran a una universidad, esta parte del perfil docente están incorporando este tipo de procesos, ¿no? En este caso aquí pongo una noticia donde me dicen justamente que se habla de un aumento de la oferta de trabajo que exige conocimientos de inteligencia artificial y eso está pasando prácticamente en todo el mundo. Vamos ahora, espera un momentito. ¿Cuáles son, en este caso, los principales temores en la inteligencia artificial generativa? ¿Qué es lo que nos está causando temor, sobre todo como docentes en esta utilización? Una de estas respuestas que nos ha dado los grupos de docentes donde hemos hecho esta investigación es justamente de cómo me doy cuenta como docente cuando yo dejo una actividad o una tarea a los alumnos que fue hecha con inteligencia artificial. Puede ser tan sencillo, tan complejo como uno quiera, pero una eh, forma sencilla, inclusive podemos hacerlo. Vamos a suponer que dejamos de tarea que hagan la redacción de un texto o de un resumen, como normalmente nos pedían un resumen de un capítulo de un libro. Entonces lo que hace el alumno se voltea, le pregunta a inteligencia artificial, dame el resumen del libro X del capítulo número 1 en media cuartilla. Y la inteligencia artificial se lo responde tal cual, y no tardó más de 5 segundos en obtener la respuesta. Es decir, leyó a la inteligencia artificial por el alumno el libro y sacó la redacción. Y lo que hace es copiar la respuesta, pegarla en una hoja, ya a lo mejor con su nombre y todo, y entrega la tarea. Y nunca el alumno revisó la tarea. Esos son uno de los temores que podemos encontrar. Pero yo puedo tomar esta tarea con inteligencia artificial y decirle, oye, esta tarea tú la respondiste, y la inteligencia artificial va a decir, el 80% de lo que está puesto aquí yo lo escribí. ¿Sí? Entonces es una forma de poder encontrar ese tipo de cosas, ¿no? En algunos casos es así de sencillo, en otros casos me puede decir, no, esta lectura fue tomada de tal y tal y tal, el 20 o el 30% de la lectura fue tomado de es copia fiel de este texto o de esta referencia o de esta cita, y entonces nosotros quedará dentro del profesor saber hasta qué porcentaje podemos aceptar o no considerar como si fuera esto un plan.
¿no? Esa es una de las cosas o de los temores que se estarían, en este caso, pudiendo disipar con esta utilización de inteligencia artificial. Pero lo que voy es lo siguiente, con estos temores es lo que nos obliga como docentes a estos cambios de paradigmas. Y en particular me refiero a cómo le podríamos hacer para ahora, cómo podemos dejar o diseñar tareas para que podamos inclusive aprovechar en este caso la inteligencia artificial. Un ejemplo que yo utilizo en clase, en mi clase está permitido la utilización del teléfono celular, tabletas o computadoras en las sesiones, sobre todo teóricas. Y yo pregunto en ese momento, casi la habilidad de los alumnos es quién lo encuentra más rápido en Internet. Hago una pregunta de un tema en particular y después discutimos sobre lo que encontramos directamente en clase, ¿no? Entonces, eso obliga así buscarlo, después leer qué fue lo que dice y después discutirlo en clase. Entonces, en esa discusión, en esa lectura y discusión, está el proceso de aprendizaje. Entonces, ya no solamente es pedirlo, entregarlo y ahí quedó, sino más bien discutirlo, sería en este caso el siguiente tema. O jugamos un poco al juego de los roles, ¿no? Igual busquen en internet o pregunten a la inteligencia artificial sobre tal o cual tema y cada uno, o suponer que es una lectura donde intervienen varios actores en esta lectura. Entonces yo digo, este equipo va a representar a este personaje, este otro equipo va a representar a este otro, y poniéndose en el papel de esta persona, respondan ante esta encrucijada, ¿no? Y entonces toman ese rol y empiezan a responder, pero para eso tendrían que haber leído justamente cuál es el perfil de esa persona. Y en ese proceso se desarrolla el proceso de aprendizaje. Entonces, si ven, es prácticamente una especie de cambio de paradigma educativo. Y con esto justamente es la siguiente pregunta o reto que tenemos como docentes, que es cómo podemos potenciar las labores docentes. Tenemos, por ejemplo, y aquí puedo decir que me acuso un poco, estas presentaciones que tengo ante ustedes, ya no las hice yo, ya las hizo la inteligencia artificial, ¿no? Lo único que le dije es, ayúdame a preparar una presentación que tenga que ver con tal y cual foro sobre estos temas. Obviamente estos temas yo ya los manejo. Sobre estos temas, hazme una presentación. Y bueno, no lo hice ayer, pero hace ya algunos días que lo hice, lo preparé, me dio el resultado de esta presentación que están viendo en este momento y la pasada, con las imágenes, con las láminas, con la secuencia, con todo esto, lo hizo la inteligencia artificial. Y simplemente lo que hago yo justamente es, ya una vez que la tengo, prepararme para poder estar aquí con ustedes, para saber si la secuencia de temas es la adecuada, la que yo quería presentar con ustedes, o agregarle alguna otra información que yo encontré que fuera importante, ¿no? Esa es una forma de potenciar la labor docente. La otra forma, bueno, hay una gran cantidad que vamos a ir viendo poco a poco, es desde la propia evaluación, la generación de temas, la generación de un temario, la generación de un curso, la evaluación, en la parte de revisión de trabajos, etcétera. Mucho del trabajo operativo que normalmente hacemos como docentes, ahora podríamos encontrarlo a través de el apoyo de la inteligencia artificial. Es una forma de potenciar esta labor docente. Inclusive le puedo decir que me diseña actividades para los alumnos en los cuales ellos puedan potenciar su intelecto y no solamente la labor de copiar y pegar, ¿no? Esas serían otras actividades o la forma en cómo se puede potenciar la labor docente. Y la otra que surgió de este conjunto de preguntas o de actividades que hacemos entre docentes y la pregunta que también se repetía es, ¿un alumno podría engañar a un docente con inteligencia artificial? Pues sí, desafortunadamente, si el docente empieza a quedar rezagado en la utilización de tecnologías y sobre todo de la inteligencia artificial generativa. Para eso tenemos este tipo de pláticas e inclusive también de algunos cursos un poco más completos, más largos, en los cuales podemos ya revisar las herramientas y qué tipo de actividades podemos hacer, perdón, con algunos de los ejemplos que podríamos ver a continuación. Por ejemplo, yo sigo a esta maestra, que es Silvia Prieto, y es cómo podemos preguntarle a la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué podemos hacer para yo recibir preguntas concretas? Al principio de esta plática, eh, yo les decía,
que la parte medular de la utilización de la inteligencia artificial para un maestro, o prácticamente más bien para cualquier persona, es la forma en que le preguntamos, en este caso, a la inteligencia artificial. En este caso también este otro maestro, Jorge Hom, tiene una tablita en la cual me dice cómo podemos estructurar preguntas. Aquí hay un concepto que eh, tenemos que manejar cuando utilizamos esta inteligencia artificial generativa y se llaman los prompts. Un prompt no es otra cosa más que cómo elaboramos la pregunta para que la inteligencia artificial generativa me responda. ¿Quién lo traduce en estos casos, no? Primero es, yo le puedo decir, estamos viendo el caso del RTF, le puedo decir que actúe como alguien, es decir, yo le puedo decir, imagina que tú eres Albert Einstein, ¿no? Y entonces, dame o explícame para alumnos de primer grado de primaria qué es la teoría de la relatividad y dámelo en 3 láminas, ¿no? Entonces está el rol, la tarea y el formato, ¿sí? Dicho así de manera, muy simple. Ese es el ejemplo que podríamos utilizar utilizando este formato de prompt. El siguiente es tarea, acción, objetivo. Yo le puedo definir cuál es la tarea. Resuelve las ecuaciones de segundo grado con tales cosas, ¿no? Que es la acción y cuál es el objetivo para que el alumno aprenda a resolver ecuaciones de segundo grado. Estoy diciendo una barbaridad, pero es más o menos para ejemplificar cómo utilizamos la inteligencia artificial con este tipo de formatos. Si bien lo único que estamos haciendo es cómo elaboro la pregunta. En la forma de elaborar la pregunta es la manera en la cual precisamos la respuesta y no solamente resuelve la ecuación de segundo grado, sino más bien le doy el contexto completo. La segunda, conocida como antes, después o el puente, que es BAB, es explica el problema. Por ejemplo, tengo un grupo de trabajadores que están haciendo un puente, etcétera, etcétera. Le explico el problema y se enfrentaron a que no pueden poner un puente de esta distancia, de esta altura, etcétera, etcétera, ¿no? Y necesitamos saber, qué sería el después, necesitamos saber cómo pueden crear ese puente, o qué tienen que considerar para crear el puente, etcétera, etcétera. Y la solución de ahora, cómo conecto esas dos cosas que acabo de decir, que sería en este caso el puente. Y entonces la inteligencia artificial me va a responder en función de los datos o inclusive me puede decir, para poder concluir, oh, yo te tengo esta respuesta, pero para poder concluir tienes que revisar esto y esto para saber si podemos enriquecer la respuesta. Todavía me responde de esa manera. La otra forma es el contexto, dar el contexto, es decir, dónde estoy. En este caso, por ejemplo, yo tenía una actividad que tenía que hacer como preparar ya, que está siendo ya muy común. Ya los discursos políticos, muchos de ellos están basados en inteligencia artificial generativa. ¿Cómo puede un político hacer un discurso? Por ejemplo, el que yo construí en algún momento fue, voy a dar una plática para alumnos de X licenciatura que necesitan saber cuál es el contexto sociopolítico de México entre el año tal y el año tal. Y entonces preparan un discurso más o menos de media cuartilla o de una cuartilla y que toque los contextos socioeconómicos de México comparados con el contexto socioeconómico de Estados Unidos, sobre todo en el momento que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, cómo se comporta, cómo se está comportando el mercado de los automóviles con la relación México-Estados Unidos en el contexto socioeconómico, ¿no? Y entonces obtiene esos datos y me da como resultado justamente este discurso, ¿no? Así es como podemos preguntarle. Otro ejemplo que también tengo es justamente muchos de nosotros conocemos la taxonomía de Bloom. Aquí tengo otro ejemplo de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, donde ahora ya hacen analogías de la taxonomía de Bloom con procesos de inteligencia artificial relacionados con los prompts. Me ayuda a planificar, en el caso de la parte de creación, a planificar, a generar, cambiar, conducir, integrar y diseñar. Con estas palabras puedo inclusive generar los prompts de inteligencia artificial para que me den las respuestas que yo necesito. Y así en todos los niveles de la taxonomía de Bloom, ¿no? Y así una buena cantidad. Vamos a ver
algunas herramientas que podríamos utilizar de inteligencia artificial para diferentes formas. Seguramente hoy conocemos, bueno, las más conocidas hoy por hoy, con las que se empezó con el ChatGPT, ¿no? Es el prácticamente con el cual empezamos. En el caso, esto fue, bueno, originalmente fue una compañía independiente de OpenAI, que fue la creadora del ChatGPT, y después Microsoft absorbe esta compañía y ahora ChatGPT es de Microsoft, que a su vez con ChatGPT generan lo que hoy conocemos como Copilot dentro de Microsoft. Explico un poquito esto. El ChatGPT que fue generado por una compañía, lo liberó y obviamente Microsoft lo vio muy interesante para poderlo integrar en todas sus herramientas. Compra la empresa de ChatGPT y lo incorpora y lo sigue desarrollando en ChatGPT. De tal forma que ya tenemos la versión número 4 del ChatGPT. Pero también utiliza muchas de esas herramientas para la generación de su propia inteligencia artificial desarrollada por Microsoft, que se llama Copilot. Seguramente muchos de ustedes la han visto. Cuando entran al explorador de Edge, en la parte superior derecha ven como una especie de círculo generado de colores. Ahorita tengo por ahí la imagen para que la veamos. Y ya están integradas dentro de algunas herramientas de Office. Es decir, yo puedo invocar a Word y ya puede utilizar Word, herramientas de Word, puede utilizar inteligencia artificial para redacción de textos, para corrección de ortografía, para muchas otras cosas más en las cuales se utiliza inteligencia artificial para Word o inteligencia artificial para Excel o inteligencia artificial para Visio o para varias herramientas de Microsoft. Y además, este Copilot es el que se instala o integra a los datos de la compañía y el ejemplo que ya he puesto hace un rato de análisis financiero, normalmente se hace con Copilot en el caso de algunas empresas, ¿no? La competencia que fue Google saca su herramienta de inteligencia artificial generativa que en un principio se llamó Bard y ahora se llama Gemini. Entonces podemos entrar a Google e invocar con su cuenta de correo a Gemini y tienen inteligencia artificial. ¿Cuál es mejor? Depende para qué lo utilizamos, ¿no? De hecho, le pueden preguntar a Gemini quién es mejor, ChatGPT o Gemini, y va a contestar de una manera muy política. O le pregunto yo a ChatGPT quién es mejor entre ChatGPT y Gemini, y igual va a contestar de manera muy política, diciendo que los dos son buenos para todo lo que ustedes requieran, pero son los más utilizados. Dentro de esos mismos también los que empiezan a ser mucho más utilizados, pero son gratuitos, y que son gratuitos. Dentro de Copilot está el generador de imágenes. Ahorita vamos a ver, nos alcanza el tiempo, algunos de estos ejemplos. ¿Cómo puedo generar yo imágenes muy sencillas y de manera gratuita? Pero en ese sentido, hay ya una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial para, para cada una de las cosas o actividades que tenemos. En el caso concreto, el que ya platicábamos de inteligencia artificial generativa, en este caso generación de texto, está, ya decíamos, el ChatGPT, el Gemini, el Copilot, el Perplexity y el Cloud, que estas generan una gran variedad de texto, que es lo que platicamos. Todos los ejemplos que hemos visto sobre lee un libro o dame el resumen de un libro, prepárame este, eh, una conferencia, etcétera, etcétera, se hace en este caso con estas herramientas de generativas de texto. Está las inteligencias artificial de imágenes, que yo le puedo platicar cómo quiero que me haga una imagen y con qué estilo, etcétera, etcétera, y me genera imágenes. De hecho, muchas de las imágenes que estoy utilizando en esta presentación son generadas o desarrolladas con inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, ¿qué diferencia hay? Ustedes me pueden decir, bueno, pues podemos encontrar muchas imágenes en Internet y las podemos descargar, pero muchas de ellas están protegidas, son protegidas por autor. En el caso de las generadas con inteligencia artificial, me despreocupo, dejo de preocuparme, perdón, por la parte de los derechos de autor sobre una imagen. Si no son imágenes auténticas e individuales y únicas, entonces no tengo problema con la generación de este tipo de imágenes. Además de que puedo generar imágenes muy apropiadas a lo que tiene que ver con alguna presentación. Y ahí tenemos de nuestro lado derecho solamente algunas, no, esta lista no es limitativa. Hay mucho más herramientas ya de inteligencia artificial, muchas de ellas de costo porque son muy profesionales,
y muchas de ellas sus primeras versiones gratuitas que podemos estar utilizando. La mayoría lo que hace es, me registro, ya sea que me deja un mes de manera gratuita para probarla y pero después ya me dice que tengo que pagar y una cierta cantidad, ¿no? En el caso, hay otras que desde que yo entro tengo que firmar un contrato o más bien tengo que pagar sobre la utilización de esta inteligencia artificial generativa. Hay diferentes versiones, diferentes costos, diferentes formas de acceder a cada una de estas. Está la de generación de presentaciones, ¿no? Es decir, justamente la que yo utilicé, que no la veo aquí, que es Prezi con inteligencia artificial, no está puesta y es para generar presentaciones. Yo puedo generar presentaciones desde PowerPoint, en en Canva, en este caso en Prezi, en muchas otras herramientas de presentación, con solamente hay varias formas de hacerlo, si no, nada más sacas el tiempo, hacemos una. Le puedo decir, léeme este artículo de 5 cuartillas y conviértemelo en una presentación de PowerPoint. O desde de Prezi IA, le puedo decir, a partir de este texto que te estoy dando, genérame una presentación. Y me hace este tipo de presentaciones como el que estamos viendo. Para esto sirve esta inteligencia artificial generativa de presentaciones y tenemos Gamma Application, Beautiful AI, Canva, Slide AI y Desktop OS, ¿no? Y les decía yo la que estoy utilizando yo, que es Prezi con inteligencia artificial. Está la de generación de lecciones. En este caso, esta inteligencia artificial diseña planes de lecciones interactivos y personalizados. Obviamente es muy socorrida por los educadores para ofrecer este tipo de experiencias mucho más efectivas y atractivas. Me genera, por ejemplo, le puedo decir, prepárame una lección, por decirles, sobre ecuaciones de segundo grado, ¿no? Y ya le digo ciertas especificaciones, si soy docente de eso, prepárame esa lección y me prepara esta lección para 3 horas de estudio con actividades, etcétera, y entonces me genera una lección de este tipo. Ahí es donde entra justamente la potencialización de la inteligencia artificial para el apoyo de docentes. Después está, también es una de las más ocurridas actualmente, sobre todo por profesores investigadores, sobre todo todos aquellos que tienen que hacer artículos, que tienen que ser avalados y autorizados, sobre todo para cuestión de investigación y de becas. La mayoría de estos son de pago, pasando inclusive por el ChatGPT, donde me puede generar estas investigaciones. Me puede decir, hazme una investigación con 10 fuentes sobre el tema de desarrollo y salvación de tal especie, ¿no? En tal país, en tal lugar, y me lo genera. Entonces, así es como tenemos justamente este tipo de herramientas para poder generar eso. Eh, Perdón, esperen un momentito, déjenme este, cerrar la puerta porque se está entrando mucho ruido. Espérenme tantito. Ahora sí, ya, perdón. Ok, vamos a ver ahora cómo se desarrolla ya con ejemplos, que me imagino que a lo mejor es lo que más estábamos esperando, con algunos ejemplos de cómo se desarrolla un prompt, cómo se le hace una pregunta a una inteligencia artificial generativa. Ahorita vamos a trabajar con texto, pero después podemos trabajar con algún otro si alcanza el tiempo. Decíamos que el prompt es la instrucción específica que está orientada a la inteligencia artificial generativa para poder crear contenidos. Normalmente ya vimos algunos ejemplos, pero el de manera general, para que podamos obtener respuestas adecuadas, tengo que darle un contexto. A ese le tengo que agregar información específica de qué es lo que necesito. Le tengo que dar el propósito, es decir, para qué le estoy preguntando lo que le estoy preguntando, porque ayuda mucho en la generación del texto. Y en qué formato de respuesta lo quiero, ¿no? Y vemos un ejemplo aquí.
Dice, por ejemplo, soy un docente universitario del curso de tecnología del concreto en la carrera de ingeniería civil. Este es el contexto, ¿ok? Y le digo, ¿podría sugerirme 5 actividades con ejemplos específicos para realizar con los estudiantes al inicio de la clase con el propósito de, esta es la información específica? Y si ven, bueno, de repente hay, bueno, no tanto es crítica, más bien es comentario. Como mexicanos somos muy decentes, muy de darle la vuelta a las cosas, ¿no? Eso de podría sugerirme, en lugar de decirle 5 actividades con ejemplos, ¿no? Este de podría sugerirme está de más, pero como mexicanos que somos, somos muy, este, eh, ¿cómo se llama? Muy educados al momento de ese tipo de... Muy rolleros, Víctor, dilo tal cual, somos muy Ok. rolleros. Bueno, en ese sentido, pero aquí es, podemos omitir esa de podrá sugerirme, es simplemente necesito o dame 5 actividades con ejemplos, ¿no? Esa es la información específica. ¿Cuál es el propósito? Promover la competencia del pensamiento crítico. Y con eso le da un giro totalmente a la respuesta. Podemos hacer el ejercicio sin esto y con esto y vemos cómo cambia la respuesta, porque le estamos dando un propósito. Y por último, ¿cómo lo quiero? ¿Cuál va a ser el formato de salida? Preséntame la respuesta en forma de tabla. Y ya con eso me va a responder, ¿no? Otro ejemplo, en este caso para planeación didáctica. Para la asignatura, y pongo el nombre de la asignatura, por ejemplo, tengo la de inteligencia de negocio. Para la asignatura de inteligencia de negocios, proporcióname la definición de los objetivos de aprendizaje para estudiantes, así como competencias y habilidades que tendrán que desarrollar. A continuación, establece una estructura para la asignatura que incluya una visión general del contenido que se impartirá, las lecturas y otros materiales que se utilizarán, las actividades de aprendizaje que se llevarán a cabo y las evaluaciones que se realizarán, perdón. Ten en cuenta las estrategias pedagógicas que se utilizarán, así como las formas de comunicación y el entorno pedagógico, o sea, el regreso, para los estudiantes. Entonces, esto me ayuda a diseño de un curso, a planeación de un tema, a diseño de una práctica de laboratorio, a diseño de actividades en clase, ¿sí? Así es la forma en como pensamos que se puede potenciar, en este caso, la labor docente, ¿sí? Aquí está un poco al criterio, bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer yo? O a alguien se le ocurrirá, bueno, pues entonces ya el responsable académico ya simplemente necesita ChatGPT y ya está resuelto el trabajo, ya no necesita contratar a un diseñador académico, ¿no? Se puede llegar a pensar eso, pero siempre está la intervención humana porque está la parte de poder ir adecuando en este caso. Eh, la parte de, por ejemplo, en este ejemplo en particular del nombre de la asignatura, a lo mejor en la escuela se llama inteligencia de negocios, pero en otra escuela se llama de otra manera, pero los temas siguen siendo lo mismo. Lo único que hace en este caso con este eh, nombre de la asignatura, busca en todo el mundo asignaturas relacionadas con esa. Y lo que hace, compara lo que han hecho otros maestros en el mundo respecto a estos temas. Y lo que está haciendo es un resumen de todo lo que encontró en el mundo con respecto a lo que le estoy diciendo. Por eso esta parte importante de poder crear un prompt lo más detallado posible para que sea mucho más específica la respuesta que yo necesito, ¿no? Ahora, veamos otro ejemplo sobre un proceso de evaluación. En este caso, ¿cómo podemos hacer evaluaciones? Y decirle, el contexto, soy un docente universitario. Es importante decirle el nivel en el cual estoy trabajando, aunque en diferentes países pudiera cambiar el contexto. Hay, sobre todo en la parte de los grados, se califican o se obtienen de forma diferente de acuerdo al país. Le puedo decir docente universitario de tal país, ¿no? Para que más o menos tenga el contexto. Y soy especialista en selección de materiales. Y la pregunta es, ¿podrías crear una rúbrica de evaluación que incluya 3 niveles de logro para evaluar el trabajo en grupo en el que se analicen distintos tipos de materiales y se empleen herramientas, en este caso, que es una herramienta en particular? ¿Si hay una pregunta? No. Ok. Para la resolución del trabajo, muéstrame la rúbrica
de evaluación en formato de tabla y explica los criterios de evaluación, ¿no? Una vez más, prácticamente hace toda No, nuestra... ahorita no. Digo, no, ahorita no. Muchos de ustedes Sí. se han encontrado ante problemáticas de este tipo, Ya. ¿no? Creo que hay un micrófono por ahí abierto. Este ejemplo, y así como está escrito, lo podríamos simplemente cambiando, parafraseando el tema, etcétera, etcétera, la herramienta, para generar preguntas en diferentes modalidades. Yo le puedo decir, genérame 5 preguntas abiertas, 2 de opción múltiple, una de completar, un crucigrama o sopa de letras. Podemos generar rúbricas que a veces ahora se ha convertido en una herramienta muy común para los docentes, pero a veces es muy complicado la generación de una rúbrica por la parte de los valores. Entonces, habría que revisar o podríamos ayudarles en este caso. Entonces, actividades que nos ayudan a permitir el desarrollo de competencias. Ya puede ser muy específico. Necesito una actividad para desarrollar tal competencia en el alumno sobre este tema en particular. Y entonces me ahorra mucho de este trabajo operativo que normalmente, perdón, tenemos en este caso como maestros, ¿no? ¿A qué vamos con todo esto? Son prácticamente los cambios de paradigma, ¿no? Donde ya como maestros, sé que ya muchos no lo hacemos, pero empezar a dejar ese conjunto de actividades que solamente implicaría copiar y pegar, es decir, no solamente decir al alumno desarrolla un resumen de tal capítulo de tal libro en media cuartilla y tráemelo, ¿no? O desarrolla tal tema en media cuartilla con 3 autores. Y pues simplemente eso se lo pregunta al ChatGPT el alumno, copia y pega y lo entrega. Y entonces ya no aprendió. Más bien hay que cambiar las actividades por una que tengan que diseñar, reflexionar, analizar y entregue su propia respuesta, ¿no? Claro que también le puedo pedir al ChatGPT, por ejemplo, compárame la teoría de no sé cuál de tal autor con la teoría de tal autor, con la teoría de 2 autores diferentes, o le puedo decir, genérame un diálogo, voy a decir una barbaridad, pero puede ser, genérame un diálogo entre Albert Einstein, Bill Gates y Trump sobre el tema de tecnología educativa. Es una barbaridad total. Pero si le pregunto, me lo va a hacer. Se va a comportar como yo. Generar un diálogo más o menos que interactúen de, no sé, media cuartilla. Entonces se comporta como Albert Einstein y haría preguntas que haría Albert Einstein de acuerdo a su filosofía y todo lo que está escrito de él, se convertiría en Bill Gates y hace preguntas se comporta como él de acuerdo a su filosofía y todo lo que tiene en la red, igual con Trump. Se convierte como él y es como si entablaran una plática entre ellos y veríamos qué resultaría de esto. Y lo puede hacer de esa manera, en este caso, la inteligencia artificial, en este caso generativa. Hay que, decía yo, estos cambios de paradigma también implica el mejor diseño de actividades de reflexión sobre lecturas para prepararse para una discusión de juegos y roles. En esto seguramente a lo mejor ustedes saben mejor que yo cómo poder elaborar una discusión de equipos y juegos de roles en clase, pero cómo lo podemos potenciar con la inteligencia artificial, ¿no? A través de esta investigación que hace cada uno de los alumnos o cada equipo para después poner esa discusión en equipo. Una vez que se convierte en un reto para los alumnos es como un poco las que comentaba hace un rato. Es decir, lean o cuál es la filosofía de Marx, por ejemplo, de Marx, y trata de defender el capitalismo con esta filosofía. Seguramente choca un poco, inclusive pudiera ser que choca un poco contra la propia filosofía del alumno, pero comportarme como tal, a veces eso es lo que resulta en esos procesos de aprendizaje interesante. Cuando yo trato de forzar mi forma de ser a comportarme como alguien, y entonces en ese sentido también puede forzar a estos procesos de aprendizaje, ¿no? Dentro de esas otras actividades, por ejemplo, yo también dejo preparar un TikTok con las ideas principales de la lectura que se supone que hicieron para discutirla en grupo, ¿no? Entonces, puede ser que sí tenga el resumen del capítulo de tal libro, pero ahora actúalo en TikTok, que es muy común para esta generación el poder generar contenidos educativos o recursos educativos en video,
pues con un TikTok de en 3 minutos explícame qué fue lo que aprendiste de esto, ¿no? Y entonces ahí sí podemos hacer que reflexione el alumno, que haga una conclusión y que pueda decir en un corto tiempo lo que pensó sobre ese tema, ¿no? Entonces aquí es donde justamente se diseña estas preguntas a través de inteligencia artificial. Y es más, le pueden decir al propio alumno, mira las respuestas de inteligencia artificial, pero actúamelos, reflexiónamelos, analicemos en clase, ¿no? Son ese tipo de cosas que podemos hacer, ¿no? Con esto, ay, perdón. Luego, estos algunos ejemplos de cómo poder promover interacción preguntándole directamente a ChatGPT. ¿Cómo podemos promover interacción en el alumno? Y dices, soy estudiante de universidad del primer año de estudios generales de ciencia que está llevando el curso de física. Puedes actuar lo que dice como Albert Einstein y dialogar por turnos sobre ciertos aspectos de la teoría de la relatividad. Entonces, yo le puedo decir, puedes comportarte como un médico y dime, tengo estos y estos síntomas, aunque en particular voy a comentar para el caso de ChatGPT 4, el ChatGPT en general, ya está limitando las respuestas sobre padecimientos médicos. Aquí voy a comentar un ejemplo de éxito, pero que ya se ha caído en los excesos. Un ejemplo de éxito que está haciendo, bueno, que fue documentado y que se presentó como éxito de inteligencia artificial generativa, fue hecho por una mamá muy preocupada por su hija que tenía una enfermedad tanto extraña que ningún médico le había podido hallar. Fue a ver a varios especialistas, le decían una cosa u otra, pero su hija seguía o continuaba enferma. Y entonces lo que hizo cuando empieza, ya desesperada, cuando empieza a aparecer la inteligencia artificial generativa, le dijo, mira, estos son los estudios que le han hecho a mi hija, estos son lo que me han dicho los médicos, estos son los síntomas que tiene, dime qué tiene mi hija. Analizó y en un par de segundos tenía la respuesta de ChatGPT y le dijo, tu hija tiene esto, ve con un especialista en este tema y en este tema, muéstrale los estudios y además sacar un estudio adicional de X y que busquen por aquí. Y la sorpresa fue que ChatGPT tenía razón. Pero no es porque ChatGPT tuviera la respuesta, sino porque con estos síntomas que la paciente tenía, con los estudios que le habían hecho, y con lo que habían dicho los médicos, buscó en todos los diagnósticos médicos de todo el mundo con estos síntomas e encontró las soluciones que otros médicos habían encontrado sobre eso. Eso fue lo que hizo inteligencia artificial. No es porque inteligencia artificial tuviera la respuesta, sino porque la consultó con miles y millones de personas y miles y millones de diagnósticos que tenían eso. Y es por eso que logró encontrar este tipo de problema. Pero ahora resulta ahí hay una especie de polémica que ya se podrán imaginar, que ahora en este caso ChatGPT se convirtió en médico de casa, ¿no? Ya le estamos consultando a ChatGPT sobre todos los síntomas. Y es por eso que ya, por aspectos éticos, y yo creo que también porque ya le estaba un poco golpeando a los intereses particulares de alguien, entonces empezaron a limitar, porque se puede limitar algunos temas de inteligencia artificial generativa por la compañía. Entonces ya empezaron a limitar que ChatGPT no dé recetas médicas, sí de orientaciones y siempre termina diciendo consulta al médico tal o tal especialidad para que pueda comprobar esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, en cierta forma, ayuda un poco al médico a buscarle por otro lado que no había buscado o en otros temas especiales que no tiene pero que presenta estos síntomas para poderlos ayudar, pero no está presentando respuestas directas, no está recetando directamente. Eso es lo que iba. Pero se puede comportar como un médico. En este caso, se puede comportar como un abogado, aunque también por cuestiones éticas no te puede ayudar frente a un juicio. Hubo otro caso también muy, muy sonado, donde una persona sometió su caso a ChatGPT y le dijo que si lo podía, o que le preparara su defensa. Y ChatGPT, de acuerdo al contexto, comencemos de acuerdo a a las referencias que hizo sobre jurisprudencia,
e inclusive todo lo que pasó a nivel mundial, en el caso particular para un país en especial, que era el que tenía la queja, le preparó su defensa y esa defensa la presentó ante el juez y ganó el juicio. Ahora, obviamente, la contraparte está tratando de desechar, en este caso, la deliberación del juez, porque su argumento es que no está hecho por un abogado y por un ser humano. Entonces se quedaron en esa discusión, siguen en eso, pero a partir de ese caso, ya en los juicios no están permitiendo que ChatGPT defienda a bueno, a quien quiera someter su defensa. En mi caso particular, le pedí que me preparara un escrito en el cual yo tenía que defender ciertas cosas que se estaban presentando internamente por procesos de contratación y procesos de logística y de cuestiones legales que en teoría se estaban atribuyendo a una acción y que yo tenía que contrarrestarlo. Y entonces, básicamente, pues le dije, aquí está la deliberación en este caso, de la denuncia con leyes mexicanas sobre, en este caso, esta ley, esta ley, esta ley. Dime cómo puedo responder eso. Y sí me ayudó a responder, pero al final me dijo, pero no puedes presentar esto ante un juez porque no te lo van a permitir. Consulta a un abogado para que verifique esto que te estoy diciendo, ¿no? Y fui con el abogado y prácticamente dijo, está bien, con eso podemos entrar, ¿sí? Entonces se puede comportar como un abogado, se puede comportar como un médico, se puede comportar como un filósofo y generar este tipo de debates entre expertos o poder recibir, en este caso, este tipo de asesoría con las reservas del caso, ¿no? Y así como un poquito ya para ir terminando esta parte, pues esta otra lámina que me gusta, se me pasó a poner aquí el autor, pero son con la enorme cantidad ya de herramientas de inteligencia artificial que hay en el mercado. Una vez más, es una lista este, no limitativa, son algunas ya clasificadas, por ejemplo, herramientas de inteligencia artificial en video y qué tipo de videos, para qué los quiero y todas las herramientas artificiales que existen, herramienta artificial, perdón, para mercadotecnia, qué tipo tenemos, cuántas herramientas hay. El investigador pues, investigó todo esto, pero es una lista no limitativa, puede haber más. Está los chatbots que ya conocemos, ya no solamente son los que típicos ChatGPT, el Copilot, etcétera, etcétera, sino hay muchos otros más. Para la parte de diseño está siendo muy utilizada para diseño. La parte de escribir, en este caso también textos, investigaciones, etcétera. Y para la parte que normalmente es más socorrido es para la parte de productividad, en donde encontramos justamente análisis financieros, análisis de mercado, prácticamente todo lo que se refiere a análisis con los datos perfectamente alimentados, me puede ayudar a hacer este tipo de análisis. Eh, y pues prácticamente con esto terminaría en la plática algunas de las referencias de las cuales he tomado para poder tener esta plática con ustedes. Son este tipo de libros que fueron utilizados para poder presentarles a ustedes y para, bueno, para los cursos que normalmente ya preparamos para ya los usos aplicativos de la inteligencia artificial en procesos educativos. No sé si con esto un poquito iríamos a preguntas y respuestas, Susana, o qué haríamos. ¿Qué haríamos? Pues te voy a leer comentarios. Muchas ¿Ok? gracias, Víctor. Comentarios y creo que hay una pregunta, ahorita me la van a pasar. Y bueno, vamos a comenzar. Eh, Ya maestros pueden empezar a contestar el link, por favor, de asistencia. Ahí viene pues algunas evaluación pequeña. También no olviden que si quieren una constancia, nos las hagan saber, ahí también está. Todo eso viene en el link, por favor. Vamos a enviar la grabación, ¿sí? Les está llegando el mail por medio de, si me ayudas a anotarlo, es vinculación @jamexico.rg.mx por ese mail.
y siempre copiado al mío, el personal de susana@jmexico.org.mx. Siempre les estará llegando la información porque me comentan que no les llegó el link, a lo mejor les llegó en spam o no deseados. Vamos a transmitir la misma charla en la tarde de 7 a 8:30 por los que quieran o gusten a sumar a más maestros. Estaremos de regreso a las 7 de la noche el día de hoy. Y bueno, ya con todas estas cosas y el link y que sí vamos a compartir la grabación. Bueno, nos habla del Cebetis 215, que está excelente la conferencia, Víctor. No tengo el nombre, nada más dice SAC. Luego Gracias. Alejandro Miguel Martínez dice excelente ponencia, muy interesante. Héctor García, excelente información para poder comprender mejor la inteligencia artificial. Tres maestros, el maestro Domingo, Ana María, Elise Margarita, nos piden que si vas a compartir tu presentación o cómo pueden solicitar la grabación, nosotros se las vamos a compartir. Las diapositivas ya sabrá Víctor si nos las puede compartir o nos puede compartir alguna información que yo pueda replicárselas a ustedes, donde puedan encontrar este tipo de información. Víctor ya nos hará saber si nos comparte su presentación o nos dicen dónde podemos encontrar todo este tipo de información. Noé dice, ¿me puede dar su opinión con relación a la inteligencia artificial que es indetectable de plagio, como por ejemplo, Héctor, que es para hacer ensayos? Gracias. Creo que ya hablaste algo de eso, pero bueno, quieren escuchar tu opinión. Gracias. Sí, hay una gran cantidad ya de especializaciones en este caso. O sea, es una carrera de competencia, ¿no? Por un lado, decíamos en un principio, yo le podía preguntar directamente a ChatGPT, ¿este texto que me están presentando es plagio o tú lo generaste o es un escrito auténtico por parte del alumno? Ya, en muchos casos es, sobre todo dependiendo del nivel preparatoria o superior, es muy complicado tener autores auténticos porque ya es de mucha información que se encuentra, ¿no? Pero me puede decir, esta lectura fue hecha de tantos autores y más o menos tiene 10% de cada uno. Eso puede ser permitible, pero sí tiene un texto original. Pero cada Ok. día se va haciendo mucho más complejo y hasta ahorita eh, desconozco porque están saliendo muchas cosas en el Ahí. cual pudiera haber toda una herramienta total que pudiera este, eh, resolver si la escrita que me están presentando es auténtico o es plagio. Cada vez está siendo más sofisticado, sobre todo en estos chat que se había comentado de investigadores. Hay algunas opciones que dice, este texto que se está generando podrá ser indetectable hasta un porcentaje, ¿no? Entonces, sí hay cada día herramientas que se van potenciando de esa manera. Tener una respuesta completa de que si existe o no existe o en qué porcentaje, en este momento está complicado porque va evolucionando este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Claro, gracias. Luego, bueno, Santos Morenos también pregunta que, bueno, te dice que es excelente información, si es posible compartir la información. Excelente presentación a su vez. Me gustaría la opinión de la siguiente pregunta. ¿Qué papel puede, perdón, qué papel puede, dónde está la última pregunta que estoy leyendo? Ah, sí. ¿Qué papel puede desempeñar ChatGPT en la creación de ejercicios interactivos o en la evaluación automática del desempeño de los estudiantes? Ok, como ven, digo, como platicamos hace un rato, es posible. Nada más es cuestión que nosotros mismos nos vayamos entrenando, o sea, un poquito como podemos ir en ensayo y error, y preparándole, que me vaya preparando evaluaciones, exámenes y todo eso, y voy viendo cómo me los va preparando. Ahora que evalúe directamente, ahí tendríamos que revisar si es una evaluación, vamos a decir, voy a poner un ejemplo, evaluaciones de eh, preguntas tipo opción múltiple, pues el propio examen que diseñemos ya prácticamente estaría calificado, ¿no? Ya saldría calificado. Ahora, si hacemos preguntas abiertas, ahí es donde sí nos puede ayudar. En función del texto que me pregunta el alumno, digo que me responde el alumno, si, dime si la respuesta se acerca mucho a lo que yo estoy preguntando o se acerca mucho a la respuesta que yo en teoría podría decir que es la respuesta real, ¿no? En algunos casos, sobre todo cuando preparamos preguntas abiertas,
yo espero que me responda algo, tal vez tres palabras o una frase concreta. Entonces digo, si se acerca a esta frase con sus variantes, eso sí lo puede evaluar y me puede decir si se acerca y darme una respuesta relativamente, este, aceptable, ¿no? Pero seguimos un poquito todavía, dependiendo de cómo lo diseñemos, seguimos un poquito con el trabajo operativo. No le puedo decir con un botonazo, evalúamelo y dámelo, pero sí voy preparando, en este caso, las diversas evaluaciones, lo alimento con las respuestas y me puede ir dando las respuestas adecuadas. Pero sí es un ejercicio evolutivo en el cual vamos creciendo y hay que hacerlo a través de ensayo y error. Pero de que es posible, es posible. Muchas gracias. Bueno, vamos a regresar. Aparte de que te siguen solicitando y felicitando por tu ponencia. Bueno, excelente ponencia, dice Lidia, David. Creo que el uso, David Alejandro Puga, creo que el uso adecuado es lo más importante y no buscar solo beneficio personal. Maggie dice, es la plataforma, que en la plataforma Teams ya se utiliza la inteligencia artificial para redactar las asignaciones de manera más objetiva. De verdad es una gran herramienta. Luego dice Santos Moreno, en lo personal pienso que la inteligencia artificial puede ser buena si se utiliza adecuadamente, pero también puede ser contraproducente si le dan un mal uso, que es lo que estás platicando, ¿no? Y Beth Rosario dice, los estudiantes actualmente cuentan con una gran herramienta, pero ¿cuáles cree que sean las consecuencias de un uso excesivo a largo plazo? Ah, muy buena pregunta. Ok, muy buena pregunta, porque ya entra un poquito, ya no al terreno tecnológico, que es mi especialidad, sino al terreno psicológico. Ya surgió la primera especialidad sobre vicios y demencias, inclusive que digital, donde el uso excesivo es que ya no puedo vivir sin eso, ¿no? Tengo que tener una pantalla frente a mí preguntándole cosas, ¿no? Y no regularmente con ChatGPT, porque ahora inclusive también ya empezaron a limitar GPT después de varias conversaciones. Yo puedo dividir por temas las conversaciones. En la parte gratuita llega un límite y ahí ya no me deja preguntar nada. Hay que ya empezar a pagar, ¿no? Yo, por ejemplo, ya llegué a mi límite. Tengo cerca de 50 temas que preguntaba de forma diferente, entonces ahí ya ahí llegué al tope. Lo que hago pues es borrar algunos temas y volver a preguntar otros, ¿no? Pero uno puede hacer el límite a través de lo que uno pongamos dentro de las herramientas que estamos comprando. Pero ya el límite personal, ya tenemos que entrar a otro terreno que tiene que ver con la parte psicológica. En qué momento sabemos si requerimos ayuda o no. En algún momento se había definido de manera muy a priori eh, que si estamos más de 12 horas o entre 8 y 12 horas diarias pegadas a la tecnología, entonces ya tendríamos que revisar cuestiones médicas, ¿no? Pero si ese parámetro lo pusiéramos ahorita, pues es lo que tenemos trabajando, ¿no? Frente a la pantalla. Entonces, habría que ver en estos casos particulares, cuando ya, no más, o en los casos extremos que yo ponía, cuando ya alguien se va a casar con un robot, pues ya estamos entrando a unos terrenos, para mi gusto, podrían ser ya de, de buscar ayuda, ¿no? Pero está siendo muy común, es muy raro, sobre todo en países de Medio Oriente y de Oriente. Está siendo muy común que cada día hay más gente se casa con robots, ¿no? O otro caso extremo que poníamos cuando viene el suicidio, ¿no? Que ese también es un caso muy grave y no es único, ¿eh? Ya se están dando varios, ¿no? Entonces, o la otra, cuando se utiliza que es falta de ética, cuando se utiliza la herramienta tecnológica para maleficio de otra, ¿no? O para perjudicar a otra persona, como es la violencia digital, ¿no? Estamos entrando a otros temas que, por cierto, Susana, ya hemos tenido un tema sobre ciberseguridad y platicamos sobre eso justamente. Muchas gracias. Pues ya para finalizar, yo te voy a mandar todas las preguntas. Sí, Hay muchos comentarios muy interesantes, pero hay una que sí me gustaría, bueno, las voy a juntar a ver si puedo. Dice, ChatGPT puede ayudarnos como docentes a enfrentar el reto de los índices de reprobación en matemáticas e inglés. Y Sí, así pero sí. mismo, perdón, y aprovecho, abordar el tema con los alumnos sobre el uso de inteligencia artificial, permitírselos o no. Y por último, abordar el tema con los alumnos sobre este uso es bueno y creo que esa es una de las preguntas que no podría
faltar hacerlo aquí en vivo y posteriormente te hago llegar todos los comentarios. Incluso hay otra que también habla de qué papel puede desempeñar ChatGPT en la creación de ejercicios interactivos o en la evaluación automática del desempeño de los estudiantes. Yo creo que con estas últimas preguntas. Ah, y por último, si puedes repetir el nombre de la rueda de los 12 ideas. Esto creo que con esto nos vamos para ir finalizando este webinar con tus respuestas para pasar a presentar a nuestra directora de operaciones, Marta Cervantes, y poder cerrar este webinar. Y no se preocupen para los maestros que están preguntando el link de la tarde. Terminando ya de cerrar esto, aquí mismo les vamos a pasar el link de la tarde para que puedan volver a entrar. Adelante con tus respuestas, Víctor, para ir cerrando, por favor. Sí, me refiero a que la rueda que decían es esta, de todas las herramientas. La presentación les voy a pasar las ligas, entonces casi el tiempo la paso por ahí. Como es Prezi está en línea, entonces simplemente lo pongo abierto para que lo puedan ver y ya no necesitaba descargar. La presentación está bien ahí. Va a haber algunas otras láminas más porque digo, fueron preparadas para varios temas. Hay todavía más para entrar más en profundidad en estos temas, desde la explicación y cómo entrar a ChatGPT y cosas por el estilo. Pero las digo, son dos presentaciones que utilicé el día de hoy. En la mayoría de las respuestas, más bien de las preguntas, la respuesta sería sí, como había yo dicho al principio, nada más es cuestión de entrarle, o sea, es casi casi yo no tendría que responder, sino pregúntenlo directamente a ChatGPT o a alguna de estas, o a Gemini, a cualquiera de las dos, pregúntenle, este, y les va a dar la respuesta. Y en ese sentido, ya, bueno, y entonces, ¿cómo preparo un examen que tenga esto y esto? Y se los va a dar, ¿no? Entonces, ¿cómo preparo una actividad que tenga esto y esto? Y se los va a dar. Entonces, en ese sentido, para poder tener estas respuestas concretas, seguramente ChatGPT se las puede dar, inclusive mucho más profundas y mejores que en este momento podría yo dar por el tiempo. Pero esas preguntas son directas para ChatGPT, ¿no? Para que se puedan responder. Y hasta herramientas específicas, utilización de tal cosa o cual para este ejercicio, etcétera. Todo eso lo pueden preguntar de manera directa a ChatGPT y con eso me ahorran el trabajo de responder. No, no es cierto. Sino más bien por cuestiones de tiempo, podríamos entrar en cualquiera de esas preguntas implica una presentación completa sobre eso mismo, ¿no? Pues muchas gracias. Marta, adelante. Si dejas de compartir, Víctor, por favor, para poderte compartir otras cosas. Muchísimas gracias, Víctor. Como siempre, es un gusto escucharte. Bueno, esta plática ya hemos tenido oportunidad de verla en el forma en vivo, digo ya como taller y con otras actividades. Para los que no fueron a forma, maestros, se lo perdieron. Ojalá tengan oportunidad de vivir la experiencia completa, porque sí fue muy, muy enriquecedora haberla vivido contigo, Víctor, ahí en el forma en el mes de octubre. Muchísimas gracias, como siempre. La verdad es que nos encanta la forma como explicas estos temas que para todos los docentes está siendo tan importante y que hasta un poco de miedo da y meterse y demás, y tú lo das tan digerido que hasta nos ayuda a ver cómo podemos aplicar todos esos conocimientos y esta tecnología en nuestro día a día. Muchísimas gracias, Víctor, como siempre. Y bueno, yo sé que esta no será la última vez. Tendremos oportunidad de seguir compartiendo contigo en el futuro en este tipo de eventos. Muchísimas gracias y felicidades, maestros, por haberse dado la oportunidad de haber visto esta conferencia, esta plática con Víctor Castorela. Muchísimas gracias, Víctor. Al contrario, gracias a ustedes. En este momento voy a compartir las ligas, ya sea que dé tiempo ahorita o a través del correo que se les pueden hacer llegar, ¿no? O a través de mis redes sociales también se las puedo poner ahí. Y muchísimas gracias por la invitación y muy afortunado de estar aquí con ustedes. Gracias. Bye. No, gracias. Te voy a dejar compartir ya para que tus redes sociales y todo eso lo puedas compartir, dónde te pueden localizar, porque no sé si está aquí Aide, que me ha estado pidiendo mucho el apoyo, que quiere un ponente para inteligencia artificial para su escuela, para que lo escuchen los maestros, los alumnos. Pero bueno, Víctor, muchas gracias de verdad. Soy una estudiante orgullosa de mi profesor. Como se los dije al principio, con él me titulé.
por experiencia laboral, así es de que pues muchas gracias y como lo dijiste, no necesito ser eh, ingeniero en sistemas, en informática. Todos debemos hoy por hoy saber algo de inteligencia artificial. Y bueno, para hacer el anuncio, Junior Achievement está trabajando dos programas de inteligencia artificial que fueron compartidos en los chats por mail, la información, las vacantes y todo eso. Y continuamos en enero, así es de que por favor ya tienen mi mail. Si les interesa tener programas de inteligencia artificial, ya veremos, ¿verdad, Marta, cómo terminamos en metas este semestre? Y vamos a poder seguir ofreciendo en enero estos programas. No sé si quieres mencionar un poquito de los programas, sobre todo el perfil tan especial que tenemos en uno en particular. Y pues adelante, Mar, mientras que están ahí los datos de Víctor. Claro que sí. Bueno, tenemos un programa que es desarrollado por Microsoft, que es precisamente como una introducción a todo el inteligencia artificial generativa. Tiene una duración de aproximadamente 6 horas el programa completo. Aquí la intención es realmente capacitarlos a ustedes para que ustedes sean facilitadores de estos contenidos. No tienen que hacerse expertos porque nosotros les damos la apertura a la plataforma donde vienen todos los videos que tienen que ir viendo junto con los alumnos y algunas actividades que refuerzan los conocimientos sobre estos videos que hablan precisamente sobre estos temas. La verdad es que está muy, muy interesante y bueno, ojalá que se puedan dar la oportunidad de entrar a este curso para que ustedes también empiecen a trabajarlo con sus alumnos. Y bueno, este realmente está abierto para todos ustedes y para todas las edades. Nosotros capacitamos a los docentes y ustedes lo manejan con sus alumnos. Y el otro programa que menciona Susana, que tiene un perfil ya un poquito más específico, tiene que ser para personas de entre 18 y 25 años que no tengan estudios superiores, que no hayan terminado alguna carrera. Lo que estamos tratando es de llegar a ese público que está más alejado ahorita de nosotros y que necesita estas herramientas para fortalecer sus habilidades y poderse ingresar también en el mercado laboral de una forma más sencilla. Este programa está patrocinado por la empresa KPMG y está dentro de una plataforma que se llama Pluralsight. Lo que nos está dando KPMG son licencias de esta plataforma para que en principio pasen por este curso, pero una vez que ustedes utilizan esa licencia y la cumplen, se quedan con la licencia por un año para poder seguir accediendo a otros cursos y programas dentro de esta misma plataforma de Pluralsight. También es el primer curso que tendrían que tomar, también es sobre inteligencia artificial generativa, pero les queda abierta la plataforma para muchas otras cosas más. Lo interesante es que esta licencia tiene un valor de $800 y bueno, KPMG nos las está dando, son limitadas y nos las está ofreciendo para personas entre los 18 y los 25 años que quieran pues desarrollar habilidades en el mundo tecnológico, digital y demás, y para poder fortalecer sus habilidades hacia el mundo del trabajo. ¿Estás hablando, Susana? Estás en mute. No, le decía a Alejandro que describen aquí que no abre la encuesta, está el link, manda otra reunión nueva. No sé si la mandamos mal, pero necesita. No, perdón, el link que les acaba de mandar Alejandro es para la reunión de la tarde, de 7 a 8:30, para que puedan volver a ver a Víctor, los que no entraron a tiempo o se cambiaron de YouTube a Zoom, o si quieren invitar a más maestros viendo esta ponencia, les pasamos este link maestro que les pasamos de Zoom es para la tarde, las 7 de la noche, y el Zoom para la encuesta y la asistencia, con mucho gusto se las volvemos a poner para que no se confundan. Era eso, es que como tengo de frente aquí a Alejandro y Alejandro, se oía, pero pues bueno, maestros, ya les dio la información Marta, es nuestra directora de operaciones. Tenemos aquí a Víctor, que es nuestro ponente, nos ha sido instructor también de nuestros programas y es muy interesante como dicen, ¿no? Es muy difícil tener programas para jóvenes o niños, sobre todo, haciendo inteligencia artificial, ¿no? Transformar nuestros programas por medio de la inteligencia artificial es tener que, aunque se ve fácil, es ver también pedagogía, contenidos y como dice Víctor, ya para que no caigan a temas de de psicología, ¿no? Porque ya quien está ahí se quiere casar con un robot, ya ese es otro tema, ya tiene otro tipo de problemas. Así es de que, pues muchísimas gracias, Víctor.
De antemano, una disculpa, tuvimos un problema en el canal YouTube para poder transmitir. Esperamos que en la tarde, noche